Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias de la Salud. Nos encontramos en Flebo Clinic junto al doctor Ernesto Intriágolo Guiller, flebólogo, linfólogo, láser terapeuta. Bueno, háblenos un poco de su vida antes de ser médico. ¿Qué lo motivó a seguir la carrera de medicina? Bueno, obviamente antes de ser médico tengo que ser estudiante de colegio, ¿verdad? Bueno, yo estudié en esa época había la especialidad de químico-biológicas. Yo estudié en la Academia Illingworth, en la cual tuve una formación, digamos, con orientación a la medicina. Tuve la ventaja de que los dos profesores de mi especialidad, que eran los fuertes, eran referentes, eran médicos. Por lo tanto, ellos tal vez hicieron más hincapié y ahínco en la formación de la especialidad, o los cuales trataban ya temas más específicos que veríamos nosotros como médicos. Por eso es que la formación que yo tuve en el colegio fue una base fundamental cuando ingresé a la universidad a hacer el preuniversitario. Yo creo que llevé una base muy fuerte, porque para mí lo que yo ya había visto durante mis años de formación durante el colegio era lo que ya se me hacía costumbre o eran temas que ya trataba. Por eso se me hizo tal vez más fácil. ¿Por qué se dio esta especialidad de Flebólogía y linfología? Bueno, realmente es una especialidad que yo no la conocía hasta que me fui a estudiar afuera del país. Realmente es una especialidad que no existe en el país. Yo fui a hacer otros cursos porque estaba orientado a otra preparación en cuanto era a la fertilidad, a la reproducción de bebé probeta, in vitro, porque era parte de lo que yo había hecho de mi tesis de grado doctoral también, con esa orientación, en la cual tuve ciertos médicos que fueron profesores míos, a los cuales yo les pregunté que yo quería estudiar eso y dónde lo podía hacer. Entonces ellos me dieron opciones de la carrera que en ese momento lideraba Francia, España y Argentina. Uno cuando aspira a estudiar afuera, uno no es así que me presento, aquí estoy. Uno tiene que mandar cartas, solicitudes, recomendaciones de sus profesores y todos los requisitos que te piden, como para que haya la posibilidad de una preaceptación o aceptación a un curso. Dentro de los países que te dije, el que más rápido me contestó en su momento realmente fue Argentina, porque todos los otros todavía la estoy esperando. Entonces, una vez ya iniciado la carrera, yo estaba iba a hacer ginecología como opción a hacer posteriormente a la subespecialidad que era de fertilidad. No sé si lastimosamente o afortunadamente, el accidente que yo tuve, que fue que me lastimé la rodilla, fui operado, entonces tuve una para de algunos meses, en lo cual me implicó continuar a mí la carrera a la que yo estaba estudiando en un hospital de referencia. Se dan el tiempo y aparece esta especialidad dentro de los anuncios de los correos que yo recibía de las universidades, y me interesó y quería saber qué era esta especialidad, la flebología y la linfología. Realmente es algo que me llamó un poco la atención, primero porque es una carrera que nosotros no la vemos como una formación académica dentro de la carrera. Tal vez me motivó eso, quise diferenciarme un poco más e interesarme más en sí en la especialidad. Me presenté a las entrevistas, en la entrevista después te toman examen, ¿verdad? Dentro de los exámenes que califiqué fui uno de los opcionados, y dentro de los médicos latinoamericanos que estábamos opcionados o internacionales que se habían presentado, fui uno de los escogidos. Tuve la suerte de estar en un hospital donde tuve un verdadero mentor, un profesor, que se puede decir, o un maestro, como se conoce, alguien que tiene el tiempo y la sapiencia para enseñar lo que él sabe hacer. Entonces, bueno, tuve varios años con él formándome durante la carrera,
así que después que fui acercado me interesé por la flebología y la linfología. ¿Qué es la flebología, José? Bueno, la flebología realmente es una especialidad, antes se usaba una subespecialidad dentro de la formación del cirujano vascular. Normalmente las escuelas en el mundo han tenido su, digamos, su división en cuanto a la especialidad. Un médico, hoy por hoy, llámese médico general, es un médico que trata de todo un poco. Pero cuando hablamos de una especialidad, es un médico que está dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento, ¿verdad?, de una patología. En este caso, de una especialidad dentro de la especialidad que es la cirugía vascular y linfática. Por eso se denomina la especialidad flebología, que viene del griego flebo, venas, los tratado, y linfático, linfología. Realmente hace ya unos 60 años aproximadamente se da esta división en el mundo. Normalmente fue la escuela francesa, encabezada por el doctor Tournai, quien hizo la presentación de esta especialidad o una dedicación. Normalmente el tratar las varices era considerado dentro de la patología vascular en general como la más huérfana, ¿verdad? Me refiero que era la niña que no la tocaba o no lo sabía quién debería tratarla, si un cirujano, un dermatólogo, un traumatólogo, un vascular, un cardiólogo. Las especialidades hoy por hoy están muy claras y definidas en el mundo, que es la cirugía cardíaca, ¿verdad? La cirugía o la angiología como médico clínico, la cirugía arterial vascular periférica y el flebólogo, que viene a ser un ente entre un angiólogo, un médico clínico con tendencia a quirúrgica y también endovascular. O sea que la flebología es una de las especialidades que más cambios ha tenido en los últimos años, porque pasó de ser meramente quirúrgica a ser mínima invasiva, haciendo procedimientos no quirúrgicos y endovasculares, en la cual son por punción o percutáneo, como se denomina, los procedimientos que la mayoría de los casos nosotros podemos resolver. Entonces es una patología que viene a tener un cambio de acuerdo al desarrollo tecnológico de los últimos 15 a 20 años. Por eso es que es una especialidad todavía nueva. ¿Cuál es la causa de aparición de las varices? ¿Por qué en las mujeres aparecen más que en los hombres? Ya. Antes de contestarte eso, la flebología, como te decía, que quede claro, se dedica al diagnóstico exclusivo de la enfermedad venosa, ¿verdad? Y la linfología a la afectación que pueden ocurrir por la obstrucción del drenaje linfático, de estos ganglios linfáticos que se puedan ver alterados por cualquier causa, o sea, de causa idiopática, normalmente a veces son congénitas, o por causas, llámese un cáncer de mama, quimio-radioterapia, una cirugía, o las más típicas que nosotros vemos son las infecciones producidas por hongos o en ciertos estreptococos, bacterias normalmente que entran en el organismo como a través de una erisipela mal curada, ¿ya? Ahora, la pregunta que tú me decías en cuanto que es más frecuente en las mujeres que en los hombres es porque la enfermedad varicosa tiene una alta prevalencia e incidencia en la mujer por varios factores. Primero, una enfermedad heredofamiliar. Eso puede estar marcado para ambos sexos, pero está muy influenciada por los cambios hormonales que las mujeres presentan desde las primeras menstruaciones o las irregularidades menstruales, que para regularlas tienen que tomar hormonas o anticonceptivos, las cuales son hormonas que pueden tener en ciertos pacientes una predisposición que ya a desarrollar varices que hagan que éstas se dilaten más que en otra persona. Los embarazos múltiples, normalmente en el hombre no se embaraza, pero los embarazos en mujeres que ya tienen esta predisposición y tienen, llámese, 4, 3, 5 hijos y todavía seguido con aumento de peso, estas venas sufren estos cambios hormonales en los cuales tienen una gran dilatación.
Por lo tanto, hace que sus válvulas dejen de funcionar correctamente, provocando lo que se llama una alteración valvular y dando inicio a la cascada de la enfermedad inflamatoria con el desarrollo a posterior de la enfermedad varicosa como tal, que hablaremos más adelante. La obesidad, tanto para el hombre como la mujer, es otro factor que influye en el desarrollo de las varices, así como la práctica de ciertos deportes de alto impacto, ya judo. Ahora es muy común que las mujeres hagan fútbol, hagan crossfit o boxeo o deportes de alto impacto que reciban golpes o traumatismo sobre sus extremidades, sobre todo en el recorrido que hacen las venas a lo largo de los miembros inferiores. Entonces, todo esto son desencadenantes en la evolución posterior de la enfermedad varicosa. Ya, ¿puede usted hablar sobre la función de la vena safena? Okay. La vena safena es una vena muy importante, es la vena más superficial del tronco venoso superficial que nosotros tenemos, es aquella vena que influye en el retorno venoso circulatorio. Una vez que desde el corazón ya las arterias son las encargadas de llevar toda la sangre oxigenada, ¿verdad?, que terminó su ciclo, hacia los diferentes órganos, toda esa sangre que ya fue usada, digamos, por nuestro organismo, tiene que retornar hacia el pulmón para oxigenarse y otra vez pasar al corazón y completar el circuito. La vena que más influye es la vena safena, es aquella vena larga que nace acá en el margen del pie, a nivel del tobillo, y sigue todo este recorrido por la cara interna, normalmente llegando a la confluencia safeno-femoral que está en la ingle, que nosotros decimos el callado, donde se une la vena superficial con la vena profunda, o sea, la vena femoral común, las venas femorales que desembocan acá arriba, constituyen la cámara femoral más importante. Entonces, cuando esta vena, que es la causante de la gran mayoría de la enfermedad varicosa, llámese úlcera varicosa, llámese varicorragia, que es el rompimiento y sangrado de una vena, llámese una varicoflebitis, que es la coagulación de un trayecto de una vena ya dilatada y enferma, en el cual se forma un coágulo, o una trombosis venosa que puede ser superficial porque afecta a la vena safena, o profunda porque está en algún recorrido, llámese gemelares, sóleos tibiales, popliteas o femorales, en el sistema venoso profundo, donde constituye el reservorio más importante. Acuérdense que por aquí pasa el 90% de la circulación por nuestras venas, ¿ok? Entonces, si se obstruye esta vena profunda, un trombo, ¿verdad?, esta se vuelve muy manifiesta desde el punto de vista sintomatológico y con el riesgo consecuente que puede producir este coágulo. Hace un momento le escuchamos hablar sobre la trombosis venosa. ¿Nos puede dar más detalles sobre la trombosis? Correcto. Lo que le venía diciendo, la trombosis no es otra cosa que la formación de un coágulo de sangre que se forma por un atrapamiento que ocurre porque puede ser por varios factores. Puede ser por factores hereditarios, hay pacientes que tienen déficit de factor de la coagulación, entonces hablaremos ya de una trombofilia, o puede ser por factores extrínsecos, secundarios, posterior a una cirugía, a un trauma grave, llámese un atropellamiento, una ruptura de fémur expuesta, ¿verdad?, a factores hormonales, aquellos pacientes que ya tienen esta predisposición, toman hormonas anticonceptivos, o por alguna otra causa. Normalmente, lo que yo le decía, la manifestación, muchas veces en los primeros días aparece una muy poca sintomatología, pasa desapercibida normalmente una trombosis. Salvo ya en el día tercero, quinto, normalmente acuden con dolor de pantorrilla, hinchazón, que es el edema, ¿verdad? Dependiendo si es distal, si comienza esta trombosis a nivel de los tobillos, de la zona de la pantorrilla, las venas sóleo-gemelar, se van a hinchar de la rodilla para abajo. Si es proximal, o sea, próxima hacia dónde, hacia arriba, hacia el pulmón, el corazón,
Normalmente, si ocurre a este nivel, en las ingles, el muslo se va a hinchar bastante. Entonces eso ya nos orienta desde el punto de vista diagnóstico clínico que puede estar sucediendo. Normalmente en la trombosis, una cosa a veces es el diagnóstico clínico, pero el diagnóstico más certero lo constituye un estudio que se llama el ecodoppler vascular, junto con las pruebas del laboratorio, que son pruebas específicas para medir tanto los factores de coagulación, que pueden estar aumentados o disminuidos, o alguna alteración, y dentro de eso está el dímero D. El dímero D es una prueba de diagnóstico de laboratorio que nos puede aproximar un diagnóstico. No es 100% positiva, porque a veces puede estar influenciada por traumatismo o por otras causas. Entonces ya ahí queda mucho de la sospecha del médico, y que sepa diagnosticar y tratar junto con los cuadros clínicos y de laboratorio para emparejar si realmente tiene eso, ¿no? A veces recibimos diagnósticos ecográficos que nos dicen que no tiene trombo, a veces el laboratorio también nos sale alterado, entonces ya la recibimos y a veces tenemos que repetir estos estudios hasta tener la certeza y confirmación. Porque un trombo no tratado en una fase aguda, normalmente ocurre los 10 primeros días, como no está bien endurecido, no está bien fijo a la pared, puede estar flotando, y ese trombo se puede desprender e irse a impactar a la arteria pulmonar, constituyendo un verdadero peligro de vida y muerte, donde el paciente que no es tratado a tiempo puede realizar un TEP o tromboembolismo pulmonar y fallecer. Así que ante un diagnóstico o una sospecha clínica de una trombosis, es preferible acabar con todos los recursos diagnósticos y descartar que no tenga, que después lamentarnos de no haber hecho esto y haber salvado la vida de ese paciente. Y en casos como estos, ¿qué tratamiento se debe aplicar Bueno, normalmente ha sido también otra evolución que ha existido en los últimos años, a veces alrededor de unos 8 años para acá, los nuevos anticoagulantes orales. Normalmente el tratamiento en sí era a base de la heparinización, ya sea la heparina bajo peso molecular o la heparina fraccionada, que fue la primera que se usaba, con el riesgo de los sangrados que podían haber si no se controlaba. Después vino la warfarina, ¿verdad? Conocida como Coumadin en promedio, que es un tratamiento que ya tiene también más de 60 años. Y aparecieron después las heparinas de bajo peso molecular, y en estos últimos años que les digo han aparecido los tratamientos de los antitrombóticos o anticoagulantes específicos, porque actúan. Hay 2 en nuestros medios que están aprobados, hay otros más en otros países, hay como 15 más, pero que ellos no llegan acá. Normalmente están los específicos o nuevos anticoagulantes orales. Tenemos el antifactor 2A, el dabigatran, y el factor 10A activado, que es el rivaroxaban, conocido como Xarelto y el otro como Pradaxa, que son los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, de acuerdo a una dosificación, de acuerdo a su molécula, es que se indica la dosis de tratamiento, y de eso depende la evolución de eso. Un paciente con una trombosis normalmente es un tratamiento largo, ¿ya? No es que le damos a veces 15 días o un mes, no. Entre más pronto se instaura el tratamiento y entre más pronto logramos restablecer el flujo por esa vena tapada, o sea, lograr destaparla, menor va a ser el daño valvular y menor va a ser las consecuencias post-trombosis a futuro que puede desarrollar el paciente. Entonces, estos tratamientos, para que tengan idea, un paciente mínimo se lo debe dar de 3 a 6 meses, y a veces hay pacientes que llegamos hasta el año, y a veces hay pacientes que tienen, de acuerdo a los resultados de examen, tienen que tomarlo de por vida, ¿ya? Entonces, la idea es que mientras persista el factor
factor protrombótico que lo llevó hacia la trombosis y si no ha sido corregido, deberá continuar el tratamiento anticoagulante. Y en cuanto al tratamiento de las varices, ¿qué tanto ha evolucionado los avances de este tratamiento? Bueno, eso es otro campo, como yo te decía, que también ha dado un salto, pero dimensional tremendo. Hoy por hoy seguimos nosotros operando ciertos casos de pacientes. Cada vez es verdad que operamos menos porque la evolución de la tecnología a la par de las nuevas investigaciones flebológicas ha permitido a tratar las varices de un punto de vista más ambulatorio o mínimamente invasivo. Te voy a hablar un poquito de varios tratamientos que se realizan, entre los cuales les voy a mostrar después unos videos. La cirugía o stripping, como se la conoce, o safenectomía del tronco de la vena safena, muchos años se la realizó a ciegas. ¿Qué quiere decir? Te veían que tú tenías varices acá y lo que se presumía que tenían todas las varices enfermas. Hoy por hoy, eso ya no se da más. Si estamos hablando de hacer las cosas correctas, un paciente debe ser evaluado por medio del laboratorio vascular. El laboratorio vascular incluye varios equipos y artefactos que nos permiten a nosotros verificar la permeabilidad o la obstrucción o la presencia de un flujo normal o un reflujo o flujo anómalo que en retroceso de las venas tanto superficiales, profundas y perforantes, y determinar el tipo de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que no es porque tenga una venita por acá, el paciente debe ser operado. No. El paciente va a realizarse los diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al grado y evolución de la enfermedad varicosa. Para eso existe una clasificación que nosotros los especialistas le llamamos CAP, en la cual cada letra significa un estadio de la enfermedad. C de clínica, estadio, C de perforante, si hay obstrucción, y le damos un grado de clasificación. De acuerdo a eso, nosotros determinamos, junto con el laboratorio vascular, llámese Doppler, la plethysmografía, la transiluminación, el ecodoppler, la geografía, la angioresonancia, los estudios que el paciente amerita solicitar. Nos sentamos, conversamos con el equipo de trabajo y decidimos el tipo de tratamiento a seguir. El strip, que es la extracción total, hay la flebectomía, que está una parte parcial, se respeta, hoy se trata de respetar las venas que están mayormente sanas, no tocarlas, para no sobrecargar el sistema venoso, porque si no, la recidiva o la aparición de varices puede ser la consecuencia. Está después la radiofrecuencia y en los últimos años que ha cambiado todo, que ha evolucionado, es la cirugía láser o endoláser vascular, ¿verdad? Esa ha permitido que gran parte del stripping o arrancamiento ya no se lo haga. Como todo tuvo una fase de crítica y de aprobación y de reconocimiento en los últimos años. Toda cosa que se trate de innovar o de mejorar, al principio puede ser criticada porque no se saben cuáles van a ser sus consecuencias y resultados. Cuando pasan los años y se demuestra que la cirugía ya es cosa del pasado versus la cirugía endoláser, que es con anestesia local, un procedimiento totalmente ambulatorio, el paciente se opera y se va a su casa. Una recuperación inmediata que vuelve a sus actividades laborales al cabo de 3 días. Bueno, la gente dice, yo por qué me voy a hacer lo otro si con esto me pueden resolver el problema. Entonces, esas cosas toman mucho en ciertos médicos aceptarlas. Es por eso que todavía, al menos en nuestro medio, no es un procedimiento masivo. ¿Correcto? ¿Cuál ha sido su sueño realizado en lo profesional y lo personal?
profesional, bueno, mientras yo estaba en mi formación, tuve la oportunidad de estar en un hospital público y también desarrollarme en una clínica privada, ¿verdad?, de enfermedades vasculares, que yo dije, bueno, mientras hice toda mi experiencia, mi formación académica, porque yo la estudié por varias universidades, porque a veces una universidad ofrecía un currículo diferente, a pesar que a lo largo eran especialidades similares, pero siempre se aprende, y en el médico siempre está en una fase de aprendizaje día tras día, porque en medicina lo que hoy es una dogma, una ley, mañana en 3 o 5 años aparece algo nuevo que refuta lo que yo decía que era verdad, y tenemos que aceptar y adaptar a nuestro sistema de trabajo esas nuevas modalidades que están demostrados científicamente que están dando buenos resultados. Y yo lo que quise cuando volví al país es replicar algo que no existía y que no había en el país. Hacer una clínica de la especialidad que ofrezca los tratamientos más modernos a la par que cualquier centro de primer nivel, tal vez en Europa o en Estados Unidos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar mucho, de prepararme mucho. Cada vez estoy viajando más, ahora ya no como un aprendiz, sino a veces a contar mi experiencia. Voy como profesores invitados, acabo de venir ahora de Turquía, en la cual pude demostrar ciertas cosas que hacemos nosotros acá y aprender de esa gente unas nuevas técnicas que van a salir en los próximos años en terapia vascular. Entonces, en lo personal, tú me dices, bueno, he constituido mi familia, estoy estable, pero también me llena de orgullo que tengo un hijo mío que es médico, se llama igual que yo. Él ahorita está estudiando en Alemania, se está preparando, ha hecho muchos cursos y ha ganado también en sus investigaciones y trabajos que hemos compartido ya algunos premios internacionales, que eso, más allá de su equipo de trabajo, es el compañero mío que teníamos acá de trabajo, siempre estamos en contacto y actualizando, trayendo siempre lo mejor, discutiendo los casos. Entonces yo no me puedo quejar porque he podido complementar las dos cosas a la misma vez dentro de lo que a mí me apasiona, que es esta especialidad. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que ofrece Flevo Clinic? Okay. Dentro de los tratamientos que nosotros tenemos está obviamente la cirugía láser, ¿verdad? Llámese endoláser vascular o el láser transdérmico. Tenemos sistema de radiofrecuencia. Tenemos la esclerosis con FOA o espuma, que es una técnica que ha sido mejorada en los últimos años, lo que ha permitido tratar en ciertos pacientes que a veces por diferentes motivos no quieren operarse o no pueden operarse, ofreciéndoles una alternativa totalmente ambulatoria. En eso el paciente entra a una sala de procedimiento especial que nosotros tenemos, porque todo paciente hay que brindarle todos los cuidados necesarios para que el éxito sea lo que nosotros buscamos, tanto para el paciente como para la tranquilidad nuestra. Entonces, una sala de procedimiento, lo que nosotros denominamos como un quirófano de procedimientos ambulatorios, en la cual el paciente se le hacen todos los controles personal de enfermería, más la supervisión de los médicos, en la cual se le dan terapias de preparación antitrombótica. Esto va para todos los tratamientos que nosotros realizamos, y control posterior después del procedimiento para asegurarnos de que lo que hicimos está correcto, ¿ya? Entonces tenemos, aparte de eso que yo te decía, tenemos aparte de la microescleroterapia, la escleroterapia guiada con un visualizador tridimensional en tiempo real o en viewer. Tenemos también la microcirugía estética de forma ambulatoria por mini incisiones, en la cual ni siquiera tratamos de poner puntos de sutura, usamos suturas biológicas con pegamentos para que no queden los puntitos de la cicatriz. Hacemos tratamientos de prevención de trombosis en ciertos pacientes que podemos detectar que van a tener algún riesgo de stroke, un trombo acá, o de trombosis por estudio de trombofilias.
Tenemos equipos de interconsulta con equipos de hematología, que normalmente lo hacemos nosotros. Cuando ya vemos que pasa, derivarlo, hay que saber derivar en qué momento justo para evitar de que el paciente no llegue a complicaciones. Hacemos prevención y tratamiento de enfermedades linfáticas, sobre todo el linfedema, mal llamado elefantiasis. Hacemos lo que se llama la fisiatría o la rehabilitación vascular, tanto desde el punto de vista linfático y flebológico. Hacemos estudios de ecografía Doppler vascular, arterial y venoso. Y hay personas que hacen después de los tratamientos, algunos tratamientos desde el punto de vista estético para mejorar el aspecto de esa piel que ya quedó lesionada o lastimada de haber tenido una insuficiencia venosa crónica durante años. Nos mencionaba la escleroterapia. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, es un procedimiento no ablativo. Cuando hablo de no ablativo, es la oclusión de la vena. El ablativo sería el láser o la radiofrecuencia. En cambio, este puede hacer de dos maneras: de líquida, si es para varícula o telangiectasia de 1 milímetro, o FOA o microespuma para varices mayor de 1 milímetro, o los grandes trombosafenos que por algún motivo ya fueron operados y han quedado recidivados, o el paciente por alguna causa de enfermedad no puede ser operado. Que consiste en la aplicación de un medicamento químico en el cual puede ser líquido, FOA, como yo te decía, es una emulsión que provoca una obliteración de la vena tratada, ¿ya? Entonces, lo que viene a ser, entre comillas, como que si hubiésemos operado y ligado la vena, ya por ahí no pasa el flujo de sangre. Para eso, el especialista tiene que haber hecho el estudio vascular y determinar el tipo de grado de insuficiencia de reflujo. Hay muchas personas que a veces vienen por algo muy estético, muy puntual, en el cual se pueden ofrecer otras alteraciones, pero decirle que no es un trastorno de la circulación como tal. Entonces esos pacientes obviamente van a tener que estar en un control tal vez más periódico, ¿no? Cada 3 o 6 meses, una vez por año. A lo largo de su carrera, ¿qué logros y reconocimientos ha alcanzado? Bueno, yo volví, me gradué en el 97, ¿verdad? Después hice otra especialidad en el 99 y la última en el 2001. Volví al país en el 2002. Tuve la suerte que en el año a ejercer acá, y en el año 2005-2006 fui invitado a un congreso panamericano de la especialidad. Yo ya era conocido afuera. Entonces pude participar contando la experiencia de lo que hacía en Ecuador, y me encargaron de fundar, y con otros colegas que habían venido, también graduados, de fundar la Sociedad de Flebología, la Sociedad Ecuatoriana de Flebolinfología del Ecuador. Eso fue, como quien dice, el ente rector, digamos, en el cual nosotros tenemos los médicos temas de discusión, donde compartimos experiencia o conocimiento o prácticas que vamos aprendiendo. Yo fui el presidente fundador, como te digo, y estuve muchos años como presidente, y estuve ejerciendo como presidente vitalicio. Ya me han querido jubilar. En la cual hemos participado tanto en otros países haciendo cursos y congresos, como aquí también, que hemos organizado, y tuve la oportunidad de realizar el primer congreso panamericano en este país, y algunos congresos nacionales. También fui el ideólogo y el mentor de que se realice, así como existe el Día Mundial de la Diabetes y del Corazón. Yo fui en un congreso mundial que se realizó en Mónaco en el año 2009 y fue ratificado en el Congreso Mundial de Boston, el 10, 11, 12. El Día Mundial de las Varices. Una propuesta que le hemos propuesto, una propuesta, y para la redundancia, que se celebre el día 26 de septiembre de cada año.
Este año coincidió con un congreso que hicimos, en la cual se hizo una mención, pero normalmente en estos días posteriores nosotros vamos a hacer en ciertos lugares, se van a dar, cada año se realiza esto a través de Flebo Clinic o con miembros de la sociedad, atención gratuita donde hacemos conciencia sobre cuáles son la enfermedad varicosa como tal, sus consecuencias que pueden tener de no ser tratadas a tiempo. Hacemos una valoración diagnóstica y posiblemente algunos pacientes sustitucionados para hacer ciertos tipos de tratamiento. Bueno, yo ahora también soy profesor invitado, como les dije, y soy conferencista también nacional e internacional, y he mucho trabajo de investigación con médicos de aquí de Flebo Clinic o con colegas de otros países en los cuales nosotros nos juntamos para desarrollar algún tema específico que queramos investigar. ¿Quiénes influyeron para que usted sea un profesional de éxito? Bueno, normalmente tuve, como vuelvo y te repito, siempre los profesores que uno tiene a veces son su guía, pero realmente yo creo que yo me propuse que quería ser muy bueno o tal vez el mejor en lo que me había propuesto hacer. Realmente siempre lo consulté y tuve a alguien de confianza que fue mi profesor, el doctor Daniel Honorati, que fue mi mentor, digamos, en la cual él era muy exigente en cuanto a las cosas que él hacía. Él es un investigador nato, él es de la persona que se está sentado y se le ocurre una idea y dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a investigarlo, vamos hasta ver si funciona o no funciona. Esas cosas sí te marcan, ¿no? Y ya depende de ti más si tú quieres continuar en esa línea o tratas de perfeccionarte, porque, vuelvo y repito, la medicina es un aprendizaje día tras día, día tras día. Tú día tras día recibes información, ahora es digital, todavía recibo revistas internacionales de la especialidad, te invitan a eventos, a congresos, donde escuchas experiencias, qué es lo que están haciendo, cada país a veces es diferente, o cada médico, a veces los libros te dicen una cosa, pero uno cuando ve en la práctica diaria lo hace de otra manera y ve que resulta mejor. Entonces esas cosas uno tiene que intercambiarlas, no guardárselas, para que así si a uno le está yendo bien, al otro también le vaya bien. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte en beneficio a la sociedad? Bueno, realmente yo veo que esta especialidad, que en un principio, bueno, repito, año 2002, 2003, nadie decía qué es flebología, a veces todavía les cuesta pronunciarla, ¿ya? Hoy por hoy ya la gente sabe, los colegas, los médicos saben dónde referir un paciente con determinado problema y la tecnología, la gente, yo veo el caso de ustedes jóvenes que vienen mucho con sus abuelas, con su madre, que la ven que se aqueja de un problema, ellos buscan, investigan y ven dónde pueden llevar a un médico que les puede dar una solución. Normalmente tratamos nosotros de ese reconocimiento y esa gratitud que yo tengo a toda la gente, porque realmente yo siempre quise volver acá. Yo me formé afuera, tuve muchas oportunidades de vivir afuera. Yo antes de venirme estaba en el dilema y que si me iba a España, me iba a Chile o a Colombia. Eran 3 propuestas que yo tuve en firme antes de regresarme, ¿ya? Y yo tuve acá otro profesor ecuatoriano, que es un neurocirujano muy también reconocido, que yo le dije, doctor, no sé qué hacer, tengo esto, ya he terminado, me he formado y quiero volver. Y yo le decía a él que no sabía qué hacer, porque me sentía como tal vez estaba seguro de lo que sabía, pero estaba inseguro en volver. Entonces él me dijo algo, palabras que me marcaron siempre y las repito, ¿no? Que fue el doctor Joan Mena. Me dice, Ernesto, no le tengas miedo a la competencia, tenle miedo a tu incompetencia. Si tú no estás preparado, no estás preparado ni aquí ni en ningún lugar. Así que aquí estoy.
y fundó Flevo Clinic. Por último, ¿qué mensaje le da a los jóvenes de la Universidad Estatal de Milagro? Bueno, son chicos que les cuesta, va a ser duro, pero al final del camino van a ser muy enriquecedores. Les digo porque todo, yo también pensé como ustedes, que no sabía, que me preparaba el destino, y cada día la preparación es lo que te marca y te diferencia de los demás. Si usted tiene la oportunidad de ahora estar en una buena universidad, como la Universidad de Milagro, que veo que están haciendo bien las cosas, y de hecho, en todo en general, de cualquier universidad, lo más importante es que estudien, que se preparen, que se junten entre ustedes y discutan las cosas que les parece bien, que les parece mal, que tengan el poder de decisión si lo que el profesor les dijo les pareció bien o les parece mal. No se queden con la duda. Las inquietudes deben ser resueltas en ese momento, porque pasa el tiempo y después es muy tarde, porque los que pueden sufrir realmente son los pacientes. Ustedes que están dedicados a las áreas médicas lo van a entender después. Uy, ¿qué haría con este caso? Es mejor preguntarlo ahora a gente que sabe más que ustedes, que los pueda orientar y guiar. Tengan así como yo tuve en mente un tutor, alguien que los guíe y que les diga la verdad. Es muy importante eso, pero sobre todo lean, estudien y prepárense. El éxito después viene solo, en lo que ustedes hagan, sean lo que sean, es lo más importante. Así que es cuestión de ustedes que salgan adelante. Muchas gracias, doctor. Este es el primer grado de la insuficiencia venosa, ¿verdad? Son los vasitos más pequeñitos que nosotros tenemos. Después tenemos las varices que miden más de 1 milímetro, son las venas subdérmicas, esas venas verdes. ¿Cuándo llamamos varices? Cuando realmente la vena ha perdido su tamaño, su rectitud, ya se vuelve tortuosa y se dilata, ¿verdad? Esas siguen creciendo con el tiempo y aparecen las verdaderas varices que nosotros vemos. Estas son las varices ya reticulares que están a nivel de la piel. Si la enfermedad sigue avanzando con los años, afecta a la vena interna o a la vena safena, y nosotros vemos que las válvulas ya no regulan el flujo de sangre ascendente, sino que ésta sube y gran parte se estanca o cae. Por efecto de la gravedad, hace que se acumule, se dilate y formen estos verdaderos paquetes varicosos, o pueden formar lo que nosotros le llamamos la varicoflebitis, que es el coágulo de una vena varicosa enferma, ¿no? Una trombosis muy superficial. O convertirse en una verdadera trombosis en la cual la vena se dilata mucho más. Si no ocurre eso con los años en pacientes que no se han tratado las varices, vemos que hay daños en la piel, vemos que estas lesiones, ven unas gotitas de sangre, hay linforrea, que es pérdida de líquido linfático, como ves aquí en este dibujo, y obviamente la piel se vuelve muy reseca, se chupa, es lo que nosotros le denominamos una dermatitis, hay pérdida ya de tejido celular subcutáneo, cualquier lastimadura, picadura rompe esa piel y puede provocar daño en la dermis y provocar las famosas úlceras varicosas. Bueno, esta es una úlcera con un resto de fibrina, ¿verdad? La piel, como ustedes la ven, está muy reseca, el tobillo chupado. Ese soy yo. Entonces, eso realmente es el grado más avanzado de la insuficiencia venosa. Ahora, con ustedes tendrían que ver la cuestión de la... Tú me decías de los tratamientos. Por ejemplo, ese paciente que viene con esa varice allí, uno le puede hacer el tratamiento de una Awaspix. Si es muy localizado, o sea, era eso, era planito y ahí pasó. Si es muy grande, o lo tengo que operar, o le puedo hacer un tratamiento anticoagulante, ¿ya? Como para disolverlo. Va dependiendo del grado de afectación de la vena que esté, ¿ya?
Entonces, por eso es importante determinar. Hay pacientes que me vienen con ese coagulito pequeño y realmente por dentro, cuando hago la ecografía, está todo tomado. O sea, por eso que el eco es el estetoscopio del fleólogo. ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de los coágulos no son cancerosos. No, la enfermedad varicosa es muy rara, no llega a tener un cáncer. El linfático hay un grado, o sea, yo tuve en un paciente con una úlcera, igual vale tu pregunta, normalmente no ocurre cáncer, pero yo tuve un paciente, y me acuerdo tanto, que yo me vine en un periodo de vacaciones, cuando estudiaba afuera, en Argentina, que se llama, donde un paciente que tenía una úlcera, y yo la vi que estaba creciendo en el centro de una forma como una coliflor, media rara, que no me gustó nunca. Yo le pedí una interconsulta a dermatología para que la biopsiara, pero el paciente por esa causa nunca fue. Y era un lugar que a mí me conocían y yo atendía a mucha familia del señor. Y tanto es así que yo a mi regreso, normalmente yo venía un mes de vacaciones, cuando regresé y volví a mi consulta allá, pregunté por el señor por qué no venía. Y me decían que estaba en una silla de ruedas. Le digo, ¿qué pasó? El paciente había tenido un carcinoma, un espinocelular. ¿Ya? Entonces, o sea, lo que yo había sospechado que podía ser un cáncer, sí fue un cáncer. ¿Ya? No es que habitual como el enfermedad, tal vez se presentó dentro de la patología. Pero ese cáncer afecta igual que los otros tipos de cáncer. O sea, Claro, obviamente sí, pero normalmente en este caso lo que los médicos resolvieron, porque el crecimiento fue muy rápido en cierta zona, fue la amputación radical, ¿ya? Para poder salvar el resto. Así es. No, sí, no, tanto no llega, pero que hizo el cáncer sí. Y es uno de los, yo tengo ya más de 20 años en la especialidad y es uno de los primeros casos. Igual es tu recordatorio que lo hiciste. No, es así. Entonces, y eso es en cuanto a la enfermedad. Ahora, a los vídeos. Es una energía calórica, una luz del láser que sale a través de un colimador o de guía del láser que se refleja sobre la pared de la vena, produciendo un cierre de esa venita, sellándola, ¿ok? Formando unas pequeñas costritas que se caen alrededor de 30 días. Con eso hemos logrado disminuir que la sangre que quedaba allí se estancaba y mejoramos también la punto de vista estética. Realmente eso es lo que más hace eso. Tema número 1. Tema número 2. Vamos a mostrarte los tratamientos. El otro es la escleroterapia que me preguntabas. Es una técnica que también en aquellos pacientes, no es que a todos los pacientes les puedo hacer láser. La escleroterapia es una técnica mínima invasiva que consiste en la aplicación de un medicamento, por ejemplo, la corona flebioclásica de tobillo. Buscamos la vena nutricia de todo este conglomerado. Para eso yo ya tengo que haber hecho los estudios vasculares y yo ya tengo anotado dónde es el punto de fuga o reflujo para atacar primero ese e ir limpiando esa vena. ¿Me explico? Normalmente esto en los años anteriores era un pasamiento muy doloroso. Hoy por hoy es indoloro. Vemos un antes y un después. Realmente es rápido y con muy buenos resultados también desde el punto de vista vascular y estético. ¿Y ya son permanentes? Normalmente estas son permanentes. Ahora, eso no quiere decir que el resto de venas que tú tienes sanas se te pueden enfermar al futuro. De eso dependerá los cuidados y los controles posteriores. Hay gente que yo le hice un tratamiento y no apareció hasta dentro de 2 o 3 años. Bueno, yo no sé qué pasó durante 2 o 3 años. Sale embarazada, toma anticonceptivos. ¿Me explico? Entonces esas cosas uno no las puede determinar, pero sí se puede hacer que la enfermedad como tal aparezca más lento haciendo tratamientos o cuidados preventivos. Ahora, otra técnica, bueno, dentro de la misma esclerosis, si no se hace así, si usamos el transiluminador o Bengol, que nos permite ver la vena exactamente qué ocurre debajo de la piel
y atacarla directamente allí, ¿verdad? Ahí vemos con esto, vemos la vena debajo de la piel y la atacamos. El otro es en esas venas varicosas que están debajo de la piel, nosotros realizamos la técnica de realidad virtual o tridimensional, BenViewer, en el cual atacamos con FOA microespuma. Viste que estoy acá abajo por el tobillo y mira que llegué hasta casi la rodilla, y toda esa vena con un solo pinchazo la pude eliminar. Esto en gran parte ha venido a disminuir a lo que se conoce como la microflebectomía. Antes, que esto es lo más nuevo, antes el paciente, o en algunos casos lo logramos operar a los pacientes haciendo la extracción. Sabemos el marcaje, le hacemos unos cortes muy pequeñitos y por mini incisiones vemos que están las venitas ahí y las sacamos. ¿Ok? Eso es, para un ratito, eso es la técnica de microcirugía o microflebectomía que nosotros le denominamos. ¿Ok? Entonces el paciente es totalmente ambulatorio. Para eso yo primero tengo que realizarle el marcaje, saber dónde está la vena y ahí, caramba, yo la vuelvo a encontrar, ¿ya? Entonces esos son casos de pacientes, por ejemplo, este paciente con altísimas varices, e inmediatamente realizado el tratamiento, mira, este es el anterior, voy despacio para que te filmes. Este es el anterior y inmediatamente, mira, a los pocos minutos ya se ven cambios notorios. ¿Okay? Este, en cambio, un paciente operado, mira los puntitos que yo hago, son mínimos, súper estéticos. ¿Ya? El otro procedimiento, este es la safenectomía o stripping, en la cual yo les decía que se hace antiguamente, hacer un corte acá en la ingle y corte a lo largo de las venas enfermas para sacar toda la vena. Por hoy, yo ya hace muchísimos años, casi 10 años o más, ya no la hago, porque aparte es muy traumática y bueno, si yo tengo nuevas tecnologías, nuevas cosas que lo hacen ambulatoria, es mejor. Ahora voy el por qué ya no la hago. Porque existe esto, que es la cirugía con láser o endoláser. ¿En qué consiste? En un cateterismo, en introducir dentro de la vena enferma, sea la vena mayor o la vena menor o las perforantes, por medio de catéter, en una fibra láser quirúrgica estéril. Como ven, es un alambrecito muy finito, más fino que una cuerda de guitarra, para que tengas una idea, en la cual en la punta bota una luz láser. Esa luz láser lo que hace es coagular o sellar la vena dilatada o enferma, para lo cual introducimos obviamente una sala de procedimiento, máquina láser. Mis ojos, como una cirugía cerrada, son el ecodoppler con traductores estéril, fibra láser estéril, cateterismo por punción. Aquí no abrimos el paciente, no hay cortes, e introducimos la fibra láser que ustedes vieron y así quedaría dentro de la vena. En este caso estamos operando esta vena enferma, entré por aquí, ascendí hasta el callado, anestesio a lo largo de la vena enferma y tic, eso queda adormecido para que el paciente no sienta molestia ni dolor, e inmediatamente vamos a aplicar el láser. Lo que entró tiene que salir. Empiezo a disparar el láser y voy retirando y voy sellando la vena. ¿Ok? Casi no hay sangrado, es mínimo. Eso es otra de las ventajas de este procedimiento. ¿Ya? Y aquí
aquellos pacientes que yo les decía que por A o B motivo, circunstancia, fueron operados, quedaron con varices recidivadas, o no fueron operados, o no se pueden operar, o procedemos un tratamiento que con anestesia local también, e introducimos un catéter dentro de la vena enferma, ¿verdad? Dentro de la vena enferma, provocando un sellamiento, en vez del láser que es físico, este químico, con un medicamento, que la vena queda totalmente sellada. Yo creo que tengo un video de lo que hice ahorita en la mañana. Entonces eso hace que la vena que estaba bien dilatada quede una línea muy muy finita, ¿ya? Entonces estos procedimientos que se llaman mínimos invasivos resuelven una enfermedad que es crónica, evolutiva y progresiva, que trae trastorno tanto desde el punto de vista circulatorio como psicosocial, porque un paciente con un problema de varices que le duele, que se queja, si tiene úlceras, si tiene trombos, tiene linfático y todo, que está supurando, se siente rechazado, psicológicamente ya está afectado. No puede trabajar porque le duele estar mucho tiempo parado, está supurando, ¿me explico? Un paciente se siente marginado. Si nosotros a ese paciente le mejoramos la calidad de vida, lo volvemos a reincorporar lo más pronto posible, es un paciente útil de la sociedad. Y él como persona se siente muy importante. Nosotros hicimos un estudio de investigación que ganó un premio internacional en el cual en pacientes solamente con terapia psicológica, sin hacer ningún tipo de tratamiento médico, vimos cómo podíamos resolver su problema de un cierre de una úlcera. ¿Ya? El paciente, ahí vemos que hay una parte emocional en esos pacientes, que se sienten ellos mal. Esto llega a ser una enfermedad a veces invalidante. Aquí hay gente que no pueden caminar o que viene de silla de ruedas, que debería caminar. Las úlceras mejoran con el reposo y la caminata. Pues no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pero sobre todo, la prevención es lo que nosotros apuntamos, que los pacientes se hagan diagnóstico a tiempo. El usar una media elástica, una media de compresión, ustedes estudian enfermería, que son el pilar fundamental que están al pie del paciente. Y desde hoy les felicito porque hoy es el Día de la Enfermera. Se celebra, no sé si en el país, pero en otros países se celebra. Así que les deseamos feliz día a todas las enfermeras, a la Escuela de Enfermería de allá. Lo que les decía, el usar una media para varices o una media antitrombótica, ¿verdad? Va a prevenir que estos pacientes, después de una cirugía, o pacientes que a veces por diferentes motivos todavía no se puede operar, va a hacer que esa varice que esté dilatada le duela menos, no se le rompa la úlcera, si la úlcera ya cerró o si está abierta con curaciones y todo, le cierre más rápido. ¿Me explico? Nosotros las curaciones de úlceras hoy por hoy lo hacemos a cielo cerrado. Hacemos con VAC con algunas y otras con apósitos hidrocoloides, que son específicos para las diferentes etapas de la ulceración, fase necrótica, fase que está con bastante material purulento, con fibrina, fase de granulación y fase de epitalización. Son apósitos específicos que por cierre a campo cerrado producen una atmósfera especial que mejora tanto la cicatrización, que sea más rápida y que le duela menos al paciente. ¿Ya? El otro caso que nosotros vemos es el linfedema, mal llamado elefantiasis. ¿Y en la cara también sale? En la cara también sale. La elefantiasis es aquel cuadro de este tipo de un paciente que nunca fue tratado, que nunca recibió un tratamiento, que es un desasiado normalmente, porque es así, o tiene hongos, tiene infecciones en la piel, que no se cuida, no se asea, se acumulan ciertas bacterias y hongos y produce unas verrugosidades, ¿verdad? Verrugas. Y la piel la vuelve paquiderma, por eso recibe el nombre de elefantiasis, de la piel del paquidermo, que es la familia de los elefantes. ¿Ya?
por eso que la gente dice tiene elefantiasis. Esto se llama linfedema. Linfedema precoz, linfedema tardío secundario. Precoz ante los 25 años, congénito de que nace desde el nacimiento, y secundario que puede ser a una radioterapia, a una cirugía, a un trauma, etcétera, etcétera. Antes, que cuando no los podían canalizar a los pacientes que hacían enfermería, les ponían en las venas del pie, en la safena. Muchos pacientes que yo he visto que le han hecho ese procedimiento, que tienen ahora 12, 13, 14 años, en la safena. Entonces eso hay que tener también cuidado. Y para las enfermedades varicosas no ha llegado. No. Normalmente pueden aparecer, bueno, las malformaciones venosas o vasculares aparecen desde el nacimiento, pero tú las puedes prevenir. Obviamente, si es congénito no lo puedes prevenir, ya nació así. Pero, por ejemplo, ustedes, que por ahí puedan o no puedan tener, si ustedes, qué sé yo, lo vuelvo a los estados que pueden llevar a la varice, llámese lo que dije al principio, mucho tiempo parado, sentado, golpes de impactos, sedentarismo, obesidad, embarazo múltiple, tumor hormonal anticonceptivo. Obviamente, si le dieron factores genéticos, padre, madre, abuelos, tienen varices, lo más probable es que en algún momento, que lo que ibas a desarrollar varices de ti cuando tenga 40 años, tal vez a los 20 ya la tenga. ¿Me explico? Eso te van a depender las cosas. Y de la alimentación, La alimentación, vuelvo y repito, o sea, no es que hay un alimento que haga daño para las varices. Tal vez se dice que los cítricos mejoran y fortalecen la pared vascular o capilar en este caso. Eso sí, la rutina, el glutósido, todos los derivados, vitamina C, pueden mejorar, ¿ya? Pero no es que haya un alimento que lo empeore lo mismo. Eso a veces no. Y el exceso de ejercicio, cuando es con mucha presión. También, a eso voy. Por ejemplo, hace poco estaba de moda, bueno, hace unos años atrás ya no tanto, el cross. Nosotros recibíamos 15 niñas aquí de 15 años, 16, una vena dilatada, pero en un mes. Y eran gente que su organismo no estaba preparada para recibir tanto peso. Obviamente le terminan desarrollando esas varices. Lo que tal vez ella nunca hubiese tenido varices, o la hubiese tenido a los 40, la tenía ya a los 15. Pero sí se los puede tratar. Por supuesto, sí se los puede tratar. Es la vena safena, ¿verdad? Entonces yo a esta señora, yo ya sabía, una paciente de casi 80 años, tiene artrosis, no puede caminar, se le hinchan las piernas, le duele también por la artrosis, obviamente. Pero queremos disminuir un poco su molestia y mejorar su calidad de vida. Una paciente que no quiere operarse, obviamente por su edad y los riesgos que implica, le ofrecimos un tratamiento sin cirugía. Esta es la vena, como ustedes pueden ver, mide 0,46 centímetros, una vena grande, está más del doble dilatada, en la cual hacemos el tratamiento de la ecoesclerosis foie. Como ustedes ven aquí, la punta de la aguja. ¿Ok? Es un video donde se ve que se introduce la aguja, si ven, dentro de la vena. Una vez que ya está dentro, yo ya estoy seguro, voy a poner el medicamento. ¿Sí ven? Entonces la vena estaba toda negra, la blanqueo, es la espumilla. Esa espumilla va a hacer que la vena se seque directamente y lo que estaba en 0,46 quede reducida a esto. Mira. 0,006 milímetros, menos de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces eso equivaldría a una cirugía sin cirugía. ¿Ya? Entonces le resolví su problema más rápidamente. ¿Qué le va a hacer? Arribita.
la sillita, bueno, ok. Si ella puede, bueno, también vea para adelante, doble esta rodilla. Aquí, aquí ustedes, si ven esta línea blanca, son las válvulas venosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle color y estamos viendo la circulación. La de rojo es la arteria y la azul es la vena poplitea, es la vena profunda. Ahí donde normalmente en los miembros inferiores se forman coágulos. Comienzan acá y de ahí pueden ir para arriba. Entonces, si queremos escuchar el flujo de la vena, es ese. Es como un soplo. Ese vacío de sangre, ahí se viene a llenar, más tarde a llenarse ella. Tiene flujo lento, ahí quedó negra, ¿ves? Está vacía la sangre. Ahí empieza a llenarse recién. En cambio, esta rojo es la arteria, que late como el corazón. ¿Sí ves? Eso es para eso es el ecodoppler. Entonces yo con eso te van a sacar de 100, que nos permite ver, por ejemplo, ahí, mira, si ves, estas son venitas que están dilatadas, siempre estén enfermas o reventaditas. Ya casi no tiene varices, normal. Esta es la circulación subdérmica, anda dando la vuelta. No, este pie adelante. Y ella casi no tiene varices. De la otra pierna a ver si te encuentro una. No. En el lado externo, normalmente las chicas, la mayoría tienen aquí. Mira, aquí están, recién se están formando. ¿Ya? Pensé que no tenía. Pensaba que no tenía, porque aquí en Flevoclin la encontramos. Ya. Esta no es la sombra de la cena. ¿Ok? ¿Por qué es una varice? Porque ya está dilatada y tortuosa, ha perdido su rectitud. ¿Y ahí se puede tratar? Sí, eso es tratamiento, eso no es cirugía. ¿Ok? Sí, pero... Un ratito para... Esta es la sala de... le hacemos la rehabilitación vascular. Mira ya esa máquina. ¿Ya? Entonces, estas son las máquinas secuenciales de presión neumática que nos sirven para hacer ciertos tipos de drenaje, tanto venoso como linfático. ¿Okay? Aparte de eso, hacemos la terapia de drenaje linfático manual, que es lo primero, y manejamos la parte del linfedema. También tenemos máquinas de rehabilitación, hay bioterapista o hay ultrasonido, hay electroterapia, hay magnetas que dan la electroterapia. Entonces eso es para mejorar también, porque los pacientes cuando tienen un problema circulatorio, ¿qué pasa? Les queda ¿cómo es la palabra? Anquilosados, ¿ya? El tobillo ya no lo pueden mover, entonces eso de ahí lo que ellos hacen es que quedan con el pie a veces hacia adentro, porque aquí tenían la úlcera. Entonces tenemos que también mejorarle nuevamente la postura. Después ese paciente tiene que tener también una rehabilitación ortopédica, ¿verdad? Usar plantillas.
El paciente no es que queda solamente curado las varices, porque si no puede volver a recaer. Entonces queremos mejorar todo el entorno que conllevó ese trastorno circulatorio. Por eso que dice, las varices es una enfermedad crónica, evolutiva y progresiva en el tiempo. Por eso hay que tratarla a tiempo. Gracias. Doctor, ¿existe algún tratamiento preventivo el cual no sea una cirugía para las varices? Ya. Mira, sí, eso también ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Normalmente a los pacientes nosotros les recomendamos en su inicio las terapias de vendaje. Normalmente estos pacientes, es verdad que al colocarle la venda, había dos cosas: o si se la ponían bien sentían un gran alivio y disminución del edema, pero el paciente normalmente no podía estar dependiendo de una enfermera o de un médico, de una persona calificada para aplicarle este vendaje. Por lo tanto, lo que ellos hacían era ponérsela, y se la ponían tan mal que provocaba una especie de torniquete, que les provocaba mayor dolor y mayor hinchazón. Entonces, hoy por hoy, la media de compresión elástica graduada, en la cual va a tener una presión, que va a ejercer una presión desde las bombas venosas circulatorias de la planta del pie y de la pantorrilla, hace que el retorno venoso se cumpla en una forma correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a estar más cómodo y va a tener mejores resultados, con menor dolor y tal vez más rápida cicatrización de su úlcera. Entonces, la media de compresión, como vemos acá, es una media que no es cualquier media, es una media que es confeccionada con ciertos tipos de materiales, porque son hipoalergénicos, ¿verdad? Que tienen, y vuelvo repito, un grado de presión, mayor presión. Cuando hablamos de una compresión 20-30, quiere decir que tiene 30 milímetros de mercurio, que ejerce una presión constante en la planta del pie, la bomba plantar, y a nivel de la pantorrilla. A medida que va subiendo la presión, o sea, lo que aprieta va decreciendo, es más suave, porque si no haríamos el efecto de vendaje, que haríamos efecto de torniquete, ¿ya? Entonces, una media, sabiendo también poner adecuadamente, es más fácil para el paciente, ¿ya? Porque no va a depender de una otra persona que se la coloque. La presión ya está, si son medias, digamos, certificadas, la presión o testeadas en laboratorio, la presión va a ser constante. Entonces, a medida que sube, como vuelvo repito, ven, la presión va decreciendo. Entonces, es más estirable, ¿ya? Y es una media, se ve sin puntera, una talonera, que permite poner. Hay media corta, hasta el muslo, o hay panty. Eso va a depender del tipo de varice y el caso y la comodidad del paciente, ¿verdad? E inclusive en los pacientes nosotros ahora, después de operado, usamos una media de mayor presión, hasta 60 milímetros de mercurio, y lo tolera muy bien el paciente. ¿En qué nos ha mejorado eso? El paciente se reincorpora más rápido a su trabajo, tiene menor hematomas, menos equimosis, ¿verdad? La cicatrización mejora. Si hay un proceso de ulceración, también contribuye, ¿ya? Si le hacemos un procedimiento de una microesclerosis, hay menos inflamación. Por eso es que nosotros ahora todos los pacientes le indicamos medias elásticas compresivas, ¿ya? Lo mismo existe para el linfedema, para la linfangiasis, es otro tipo de vendaje. Ahí sí iniciamos un vendaje de baja elasticidad, casi inelástico, ¿verdad? A veces combinamos con taping y vendajes multicapas, en los cuales al paciente lo que tratamos nosotros, con esa baja presión que tiene el elástico, de que su edema se reduzca lo más rápido posible, para después, con las terapias que les mostré, desde el linfático y presoterapia secuencial neumático, electroterapia, reducir el edema, mejorar la funcionalidad del músculo, y para después pasarlo a mantenimiento de una media elástica. Existen también las medias antiembólicas, obviamente esas medias que ustedes ven blancas, que también vienen en color piel, en los pacientes que han sido operados y que deben guardar reposo en cama por muchos días.
Entonces, tú sabes que la vena, cuando está parada, es que las bombas están circulando. Pero en el momento en que está acostado el paciente, las válvulas se vuelven inactivas, la sangre baja su flujo, se vuelve muy lenta, entonces hay el riesgo de coagularse, trombosarse. Entonces, la media ejerce una especie de un pequeño masaje preveniendo casualmente eso. Y no se formen coágulos. Así es. Pero esas medias solo se usan cuando ya están las varices o para prevenir también No, que vengan las varices. hay medidas para prevención de más baja compresión y hay pacientes que ya fueron operados que empezaron usando medias de alta compresión, después pasan una baja presión. Normalmente las medias son mucho más elegantes, son más de vestir casualmente, para que tú las puedas usar. El paciente que ya cuando se acostumbra a usar las medias siente tan alivio que no tiene que tomar ni pastillas ni nada, que solito se las va a querer poner. ¿Me explico? Entonces es una manera de ellos de ayudarse también. Esas medias son las que se utilizan cuando recién está comenzando a tener varices. Claro, hay, o sea, la presión, hay de baja compresión, en 15-23 o 18-22, si es hombre caballero, o mujer hombre, perdón, y 20-30 que ya son para varices, y 30-40 para varices mucho más avanzados o con procesos de úlcera. Inclusive hay una media que nosotros tenemos que es con un cierre para facilitar en ciertos pacientes mayores que no pueden colocarse ellos mismos. Hoy por hoy las medias estas modernas vienen con unos calzadores especiales que permiten que te pones el calzador y en el momento en que esta rueda ya te queda vestida, ¿no?